Vamos a hablar de hidrocefalia en imágenes y esto es lo que voy a tratar. Algo de líquido cefalorraquídeo, cuáles son los estudios de líquido cefalorraquídeo, qué es lo moderno, pero básicamente yo pretendo que sepamos al finalizar esta charla cosas que ya veo que saben mucho, diferencial ventrículo-megalia realmente de hidrocefalia, cuáles son los tipos de hidrocefalia y cuál es el papel de las imágenes para esto. Entonces, en primer lugar, quiero mostrar un poquito de cómo es la producción de líquido cefalorraquídeo. Y pues todos sabemos que se produce en los plejos coroides y que se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas. Es siempre lo que nos han enseñado, pero hay que tener en cuenta que también el líquido cefalorraquídeo se produce en el parénquima cerebral, se produce en la médula espinal y también se produce en el revestimiento ependimario de los ventrículos. Entonces, no solamente en los plejos coroides, sino hay otros sitios más donde se produce el líquido cefalorraquídeo y también la absorción del líquido cefalorraquídeo, porque aquí tenemos que el movimiento de ese líquido cefalorraquídeo alrededor de las raíces nerviosas, hay absorción a través del compartimento intersticial. Entonces, no solamente pues es la absorción digamos en las granulaciones aracnoideas. Entonces, un porcentaje no tan despreciable del líquido cefalorraquídeo se produce en un sitio diferente de los plejos coroides y se absorbe en un sitio diferente de las granulaciones aracnoideas. Y esto es una cosa que es relativamente reciente y es lo que se denomina el sistema gliolinfático. Entonces, alrededor de esas terminaciones astrocíticas hay espacios perivasculares y la aquaporina 4 juega un papel muy importante en esta producción y reabsorción del líquido cefalorraquídeo y entonces transporta el agua del lecho arteriolar al espacio intersticial y esta es una manera importante de cómo se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pero los plejos coroides, que es claro que son muy importantes, entonces son muy fáciles de ver porque en una tomografía computada los encontramos en los atrios ventriculares y a menudo están calcificados. Y también en una ecografía los podemos ver acá, esta es una ecografía de un bebé y entonces aquí los vemos que son de alta ecogenicidad y que pueden llegar hasta la región más anterior de los ventrículos laterales, digamos que hacia la región más anterior del cuerpo de los ventrículos laterales. Y en resonancia magnética, pues también los vemos y estos son los plejos coroides en este sitio, es grandísimo el pointer, pero allí, igual que en tomografía, los podemos ver. Y a veces están muy grandes, como en este caso, donde pues vemos que estos plejos coroides, este paciente tiene un quiste benigno que se llama el santo granuloma de los plejos coroides y que miren que usualmente no se asocia a dilatación del sistema ventricular y entonces pues los podemos ver allí. Hay secuencias donde uno los ve más oscuros, otras donde los ve más brillantes, pero la localización más característica es en los atrios ventriculares. Y las granulaciones aracnoideas también las podemos ver en imágenes. ¿Cómo las podemos ver en imágenes? Digamos, unas muy frecuentemente vistas son en fosa posterior y entonces en fosa posterior todas estas imágenes que lucen como quísticas, que identan el hueso occipital, estas son granulaciones aracnoideas, son normales y pues como sabemos tienen una función muy importante en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y estas son las imágenes de un sistema ventricular de tamaño normal en un adulto joven, en el cual pues vemos que el sistema ventricular tiene este tamaño, lo estamos viendo imágenes desde abajo hacia arriba, cuarto ventrículo, tercer ventrículo, veo que todos ustedes lo saben, cuernos frontales, atrios ventriculares, y en la imagen sagital de tomografía podemos ver en la región central algo muy importante que es mirar en el mesencéfalo entre la lámina cuadrigémina y el resto del mesencéfalo porque allí está el acueducto ventricular. Entonces todas estas imágenes son posibles o sea, fácilmente visualizables en una tomografía o en una resonancia magnética y pues esto es lo que vamos a mirar y en una resonancia magnética, en esta que es una secuencia con información T2 que tiene el líquido cefalorraquídeo brillante, entonces vamos a ver que el sistema ventricular pues se ve brillante porque así se ve en esta secuencia y pues vemos de nuevo ventrículos laterales, los cuernos frontales, el foramen de Monro que está aquí y los atrios ventriculares que los estamos viendo acá.
Y más abajo podemos ver el cuarto ventrículo y las imágenes del acueducto de Silvio, dijimos que estaban en el mesencéfalo, acueducto ventricular, entonces es ese puntico brillante que se ve allí entre la lámina cuadrigémina y el resto del mesencéfalo. Aquí en una imagen sagital, pues entonces es más fácil mostrar lo que les estaba mostrando antes, y es, por ejemplo, ver el acueducto ventricular, cómo se comunica con el cuarto ventrículo, y esto lo vemos en las imágenes sagitales, y en las imágenes coronales, por ejemplo, son muy buenas para notar cómo están los cuernos temporales de los ventrículos laterales, que son de suma importancia para diferenciar estos casos de ventriculomegalia. Y la pulsatibilidad del líquido cefalorraquídeo existe, entonces la pulsatibilidad hace que el líquido cefalorraquídeo entonces vaya hacia arriba y vaya hacia abajo, y entonces aquí estamos viendo en sístole cómo el líquido cefalorraquídeo se mueve hacia arriba, luego llega hacia el parénquima cerebral y luego empieza a descender, y ya cuando estamos en diástole, entonces la dirección del líquido cefalorraquídeo entonces va hacia arriba, porque ya tenemos la diástole, mientras que en el anterior lo que iba hacia arriba eran las estructuras vasculares. Y esto lo podemos ver en imágenes de resonancia magnética también, vamos a verlo, pero quiero mostrarles esta, que es una secuencia muy fina, con unos cortes muy delgaditos, que nos permite evaluar muy bien en casos de hidrocefalia los sitios por donde cursa el líquido cefalorraquídeo, y en particular los sitios pequeñitos donde puede haber obstrucción, como es el acueducto ventricular. Entonces, fíjense que de todas las imágenes que les he mostrado, en esta vemos muy claramente el acueducto ventricular. Y estas imágenes que están viendo a la derecha, pues son unas imágenes de lo que son los estudios dinámicos del líquido cefalorraquídeo, en los cuales vamos a ver que depende de si es sístole o diástole, ese líquido cefalorraquídeo, que en este caso en particular lo estamos viendo muy bien, el espacio subaracnoideo que tiene el líquido cefalorraquídeo, y es diferente en sístole y en diástole, de acuerdo como esté cuadrado el equipo, lo vamos a ver brillante en una y oscuro en otro, y aquí vamos a destacar que lo que vamos a ver es que debe haber algo de paso de líquido cefalorraquídeo en ese acueducto ventricular, que ustedes ya lo vieron bastante mejor en las imágenes que les mostré antes. Entonces, en estas imágenes de flujo de líquido cefalorraquídeo, vamos para atrás, y yo quiero poner a correr este video, por favor, si se puede. Gracias. Entonces, corrámoslo rapidito. Entonces, fíjense ustedes que ese líquido cefalorraquídeo, ustedes lo ven por delante, sigámoslo corriendo, por delante, por detrás del tallo cerebral, y vamos a fijarnos acá, vamos a fijarnos acá en este puntico, pero voy a quitar el pointer porque es muy, muy grande, pero por favor, volvámoslo a rodar. Fíjense que ahí, ustedes ven que hay un líquido delgadito que va y viene, porque blanco una vez, negro otra vez, que depende de si estamos en sístole o estamos en diástole. Perfecto. Entonces, esas son de las cosas que podemos hacer, digamos que más avanzado en el flujo de líquido cefalorraquídeo. Pero vamos a aprender lo básico. ¿Qué es ventriculomegalia? Ventrículos grandes. Y aquí, si los hemos comparado con los que miramos anteriormente, claramente los ventrículos están grandes, y dijimos que prestábamos atención especialmente a estas zonas de los cuernos temporales, porque es importante saber si los cuernos temporales de los ventrículos laterales están o no dilatados. Entonces, aquí tenemos unos ventrículos grandes. Ustedes me dirán cuál es la edad del señor, yo les puedo decir que es un paciente mayor, y esto podría ser simplemente ventriculomegalia. Pero entonces estos son los puntos claves para diferenciar entre una ventriculomegalia simplemente o una hidrocefalia. La ventriculomegalia más frecuente se da por la atrofia, que es un hallazgo normal en las personas mayores. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciarlo? En la atrofia, los ventrículos laterales o los ventrículos se agrandan, pero se mantiene la forma. Y una cosa que yo digo que es muy importante es mirar la talla del ventrículo en correlación con el espacio subaracnoideo periférico. Si la talla es la misma, eso es atrofia más probablemente. O sea, si uno dice, no, estos ventrículos son talla S y el espacio subaracnoideo es talla S, esto es atrofia. No es así en hidrocefalia, y lo vamos a ver con las imágenes. Entonces, si es similar el tamaño del sistema ventricular con el del espacio subaracnoideo periférico, esto es atrofia, y en general los cuernos temporales son concordantes con el resto del sistema ventricular. En la
hidrocefalia en la otra mano, entonces tenemos que cambia la forma de los ventrículos, que hay más dilatación de los cuernos temporales de lo que esperamos y algo que ya miramos en el ejemplo anterior, que es el paso transependimario del líquido cefalorraquídeo. Entonces, en este niño tenemos que los ventrículos están muy grandes, claro, pero el espacio subaracnoideo también está muy grande. No hay cambio en la forma y realmente no tenemos imágenes de paso transependimario del líquido cefalorraquídeo, luego esto es atrofia. Aquí también tenemos, si vemos un paciente de mayor edad, atrofia, los ventrículos están grandes, talla por ahí M, concordante con el espacio subaracnoideo periférico que también es M, no es mayor el uno que el otro, y los cuernos están moderadamente dilatados, los cuernos temporales, pero digamos que en una manera similar a cómo está dilatado el resto del sistema ventricular. Pero en este caso, ¿qué tenemos? Los ventrículos laterales talla M o L y no hay espacio subaracnoideo periférico. Entonces, fíjense que acá no vemos nada del espacio subaracnoideo periférico. Aquí está perdido y realmente los ventrículos laterales están muy grandes, además han cambiado un poco su forma y como ustedes ya lo vieron en el ejercicio anterior, hay unas áreas de baja densidad alrededor de los ventrículos, de todos los ventrículos, que indican que hay paso transependimario de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es hidrocefalia. Vamos a ver después porque vamos a volver sobre este caso de qué se trataba. Y a veces no es tan fácil diferenciar esa atrofia de la hidrocefalia. Y entonces volvemos a los espacios de líquido cefalorraquídeo. Noten ustedes en este paciente que tiene una hidrocefalia de presión normal, cómo el espacio que rodea las circunvoluciones frontales superiores está disminuido, es pequeño. No así el de las fisuras de Silvio. Y además, fíjense que hay áreas de alta señal en estas dos secuencias que ambas son con información T2, la una es una secuencia FLAIR, la otra es una eco de spin, y ahí eso quiere decir que hay líquido anormal, paso transependimario del líquido cefalorraquídeo. Aunque de entrada a uno le pudiera parecer que este paciente tiene atrofia, esos dos detalles nos hacen pensar que este paciente realmente lo que tiene es hidrocefalia. Entonces ya podemos diferenciar entre ventriculomegalia sin hidrocefalia e hidrocefalia. Y cuando vamos a la causa de la hidrocefalia, una causa que es bastante lógica es que haya una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, pero es bien poco común que la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo nos dé hidrocefalia, pero existe. Entonces, una primera causa sería la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo y la otra una obstrucción que puede ser dentro del ventrículo o fuera del ventrículo. Y eso es lo que vamos a ver con los ejemplos. Como les decía, en raras ocasiones la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo es la causa de la hidrocefalia, como en el caso de este paciente que tiene o un papiloma o un carcinoma del plejo coroide. Ya todos conocemos cómo era el plejo coroide, pero este plejo coroide es muy grande, realza con el medio de contraste, realmente invade la pared del ventrículo y miren el tamaño del sistema ventricular, nuevamente con los mismos signos de que ya es hidrocefalia, ya cambió la forma de los ventrículos, el espacio subaracnoideo periférico está pequeño y hay posiblemente algo de paso transependimario del líquido cefalorraquídeo. Entonces, este tumor, pues digamos que sería la primera causa para descartar, pero no es lo más frecuente causa de hidrocefalia. En la teoría del flujo hiperdinámico de Graves, entonces divide la hidrocefalia en dos grupos. Una la divide en aguda y crónica en primer lugar, y la aguda es la causada por una obstrucción intraventricular del líquido cefalorraquídeo y la crónica a la vez también se divide en obstructiva crónica, que puede ser comunicante cuando la obstrucción está por fuera. ¿Dónde por fuera? Fácil pensar, algo que nos esté tapando las granulaciones aracnoideas, que era el sitio de absorción. Entonces, si tenemos algo por fuera del cerebro que nos tapa esas granulaciones, pues también se nos va a dilatar el sistema ventricular. O por dentro, ya lo vamos a mirar cómo, y entonces la hidrocefalia obstructiva crónica también puede ser, ojo, disminución de los capilares intracraneanas, que las arterias tengan restricción a esa manera de dilatarse y entonces en este caso también hay una alteración en las pulsaciones que nos puede dar aumento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, los criterios radiológicos, yo vi que se lo saben todos perfectos, pero recordémoslos. La ventriculomegalia uno la puede medir con el índice de Evans,
dijimos que era importante el agrandamiento de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Vamos a ver lo que es la distancia mamilo-pontina, que está disminuida generalmente en hidrocefalia. El cuerpo calloso que queda al ladito de los cuerpos de los ventrículos laterales, pues también se puede adelgazar. Los surcos corticales discordantes con el tejido, con el tamaño del sistema ventricular, que es lo que hablamos de la talla del sistema ventricular versus la talla del espacio subaracnoideo, el edema intersticial y el fenómeno de vacío del acueducto ventricular, que es un hallazgo también de hidrocefalia y que algunos dicen que predice que si vamos a derivar la hidrocefalia nos va a ir mejor si tenemos ese flujo en el acueducto ventricular. Entonces, así se mide el índice de Evans, es mirar cuánto mide de un cuerno frontal a otro y compararlo con cuánto mide de la bóveda craneana del reborde medial al otro reborde medial en el mismo corte, en el sitio más ancho, y esto, pues para efectos prácticos es 0.3, es como el número que tenemos todos en la cabeza, pero tenemos que tener en cuenta que también cambia con la edad y eso es lo que dice este artículo. Entonces puede cambiar un poquito, entre mayor edad de pronto se puede aceptar un índice de Evans mayor, eso lo soportan estos artículos. Y el ángulo calloso, que también yo vi que alguien del público hablaba del ángulo calloso, ¿qué es lo que pasa? Que los ventrículos normales, como los que ustedes están viendo en estas imágenes, entonces fíjense que al tener un tamaño normal, al no estar abombados, el ángulo entre sí en el plano coronal es más grande de si ese ventrículo se abomba, se vuelve grande y cambia su forma, y eso es digamos que esa es la teoría de por qué existe ese ángulo del cuerpo calloso, o el ángulo calloso, que se denomina dónde se mide, ahí está donde se mide, y realmente pues lo que es más o menos sabemos es que si se disminuye ese ángulo, que es por esa razón, entonces pues vamos a tener una hidrocefalia. En general es anormal si es menos de 90, pero se ha encontrado que en hidrocefalia con presión normal está más o menos entre 50 y 80. Y entonces, si tenemos estas dos medidas, y hago el paréntesis, a mí no me gustan tanto las medidas, pero si tenemos estas dos medidas anormales, esto tiene digamos que tiene un buen rendimiento para diferenciar hidrocefalia de atrofia, lo que nos puede pasar con pacientes, digamos, de mayor edad, que necesitamos saber si lo que el paciente tiene es una hidrocefalia o una atrofia, pues que es claramente diferente, entonces pues tiene unos buenos desempeños. Y esta es la distancia mamilopontina. ¿Qué es la distancia mamilopontina? Entonces recordemos un poquito la anatomía. Esta bolita de acá que está delante del mesencéfalo son los cuerpos mamilares y el puente o protuberancia, que es la porción más grande del tallo cerebral, que es la que estamos viendo aquí. Entonces la distancia entre esta parte superior y esto es la distancia mamilopontina. Ahí está el valor en este paciente que es normal, pero veamos el ejemplo en este paciente que tiene una hidrocefalia y miren que esa distancia mide solo 2 milímetros. ¿Por qué? Porque está muy grande el sistema ventricular y especialmente porque la causa en este caso fue algo en la fosa posterior que nos estaba dando la hidrocefalia. El otro signo es la elevación del cuerpo calloso, que como les dije puede verse delgado, como en este caso se puede ver delgado porque esto está pues por el aumento del tamaño del sistema ventricular. Hay otras cosas que vemos acá, como el paso transependimario del líquido cefalorraquídeo, que ustedes se lo saben muy bien y no vamos a ir más allá. Entonces sigamos con cómo era esa obstrucción y más bien veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos una hidrocefalia que llamamos intraventricular o no comunicante. ¿Qué nos dice? La obstrucción está en algún sitio del sistema ventricular. En este caso, ¿cuál es? Parecido al caso que nos mostró Isabela, tenemos una masa que está localizada en el vermis del cerebelo, es un meduloblastoma, está comprimiendo el cuarto ventrículo y es la causa de la hidrocefalia, ¿de acuerdo? Entonces, es intraventricular, ¿cierto? Entonces, ¿dónde podemos tener? En cualquier sitio. Si la obstrucción está en el foramen de Monro, por ejemplo, eso lo causa un quiste coloide del tercer ventrículo. ¿Qué puede ocluir el acueducto ventricular? Tumores de la pineal que están al lado. Él puede ser por sí mismo estrecho, per se. Podemos tener un cisticerco, podemos tener un glioma del tectum, muchas cosas. Fíjense en todo lo anatómico que está alrededor del acueducto ventricular, que digamos que es uno de los sitios pequeños del sistema ventricular. Entonces, todas esas cosas nos pueden dar compresión de él.
Sobre el cuarto ventrículo, ¿qué podemos tener? Podemos tener neoplasias, como ese medulloblastoma que les mostré, gliomas del tallo, astrocitomas, y ya luego a la salida del líquido cefalorraquídeo, entonces podemos tener que pueden ocluir los forámenes de Magendie y Luschka, los pueden comprimir, por ejemplo, si las amígdalas se bajan y se hace estrecho ese sitio. Pero digamos que miremos más bien como con algunos ejemplos. Entonces, miren este niño, en la ecografía tenemos un gran quiste, ese quiste aquí en la resonancia magnética lo vemos que es infratentorial, que está comprimiendo el tectum y que por supuesto comprime el acueducto ventricular y entonces produce una obstrucción. Este es el caso que les mostré inicialmente y este paciente lo que tenía era un infarto del cerebelo y ese infarto es ese que está aquí. ¿Y qué pasa? Comprime el cuarto ventrículo y ¿qué hace? Pues de ahí para arriba, porque esto es un sistema hidráulico, se dilata todo, entonces tenemos dilatación del sistema ventricular con lo que ya sabemos. Anormal la forma de los ventrículos, paso transependimario y espacio subaracnoideo periférico también pequeño. Aquí otra lesión, en este caso nuevamente un tumor en la fosa posterior, un tumor de alto grado en el tallo cerebral, que tal vez se ve mejor aquí en esta imagen coronal, y vean ustedes pues que está ocluyendo, mírenlo acá, miren el tamaño de este tallo cerebral, lo grande que está, y entonces por supuesto comprime no solo el cuarto ventrículo, sino comprime el acueducto ventricular y dilata los ventrículos hacia arriba. Lo blanco que está en las imágenes FLAIR alrededor de los ventrículos, que es el paso transependimario del líquido cefalorraquídeo. Acá entonces tenemos que lesiones vasculares, como esta malformación cavernomatosa del tallo cerebral, que pues también nos está haciendo agrandamiento del tallo cerebral y entonces comprime de adelante hacia atrás el cuarto ventrículo, ventrículos hacia arriba dilatados. Cuernos temporales bien importantes, fíjense aquí, si ustedes ven el cuerno temporal en el lado derecho, miren cómo está muy dilatado. De pronto no nos parecía tan dilatado el resto, pero los cuernos temporales definitivamente muy dilatados y discrepantes con el resto del sistema ventricular, entonces hay que mirar esos cuernos temporales. Hidrocefalia obstructiva ahora comunicante. Tenemos que las causas no son una obstrucción intraventricular y tenemos varias causas. Las más corrientes, la meningitis, la hemorragia subaracnoidea, que tapa el sistema de absorción, pero hay otras que también son importantes y que se dan cuando nos acordamos al principio que dijimos que habían otras causas de hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Entonces esto nos va a dar una hidrocefalia comunicante. Aquí tenemos un paciente con hemorragia subaracnoidea, los surcos en vez de estar negros están blancos, aquí en la cisura de Silvio, probablemente una aneurisma acá, pero entonces esa hemorragia subaracnoidea en este caso nos está dando una hidrocefalia aguda. Ojo, miren otra vez los cuernos temporales cómo están dilatados, más que el resto del sistema ventricular, el espacio subaracnoideo pequeño y en algunos sitios blancos donde está la hemorragia subaracnoidea. Aquí vamos a ver un caso de hidrocefalia de presión normal. Este es un caso que casi que no los podría convencer a todos, porque ustedes dicen, no, ese paciente tiene atrofia, porque los espacios subaracnoideos están grandes, el sistema ventricular está también grande, pero fíjense que ya hay algo de cambio en el tamaño del sistema ventricular y es más que lo que uno esperaría y además, pues si sabemos los síntomas, eso es una cosa muy importante. Entonces aquí una foto del doctor Salomón Hakim, que ustedes saben, tesis de grado ¿de qué universidad? ¿De cuál? Javeriana, 1964. Entonces, esta es la, digamos que el cuadro clínico es un paciente que tiene ataxia, incontinencia y demencia, ventrículo, megalia, hidrocefalia, que luce como una hidrocefalia comunicante, es decir, no tenemos una obstrucción dentro del sistema ventricular, dilatación de los cuernos temporales, discrepancia en el tamaño de los ventrículos, y vamos a ver que la diferencia entre el espacio subaracnoideo en las cisuras de Silvio versus el espacio subaracnoideo en las convejidades frontales es muy importante en el diagnóstico. Entonces, un corto homenaje a los que no conocían al doctor Salomón Hakim, que fue nuestro profesor, aquí está. Entonces, aquí tenemos lo que les estoy diciendo. Miren ustedes cómo el espacio subaracnoideo en las cisuras de Silvio es muy amplio. Tenemos que hay una distancia mamilopontina en este caso normal, pero el tercer ventrículo muy dilatado y los cuernos temporales muy dilatados, un paciente a quien se le demostró una hidrocefalia de presión normal. Este es un caso un poco más convincente porque podemos comparar más fácilmente
el espacio subaracnoideo, que es pequeño, adyacente a las circunvoluciones frontales y muy grande en las cisuras de Silvio. Los cuernos frontales están abombados, el tercer ventrículo está grande y como están abombados, si yo voy a medir el ángulo del cuerpo calloso aquí en este sitio, indudablemente me va a dar menos de 90 grados. Entonces es importante, el índice de Evans también nos va a dar probablemente mayor del 3, que es el que conocemos que es normal. Entonces aquí, de nuevo, es muy importante cuando uno se pregunta, ¿hay hidrocefalia o hay atrofia? Y es que en las personas mayores, además, hay un despiste aún mayor, porque el paciente puede tener leucoencefalopatía que también luce como áreas brillantes en secuencias con información T2 alrededor de los ventrículos. Entonces, ¿y esto será leucoencefalopatía o será realmente paso transependimario del líquido cefalorraquídeo? Entonces, es una dificultad más. Pero miren este signo que es lo que se denomina el DESH, y miren esto siempre, mirar el espacio subaracnoideo acá, mirar las cisuras de Silvio muy grandes, este pequeño, este grande, miren el ángulo del cuerpo calloso, sí es menor de 90 grados, y estas, en este caso, probablemente podríamos tener las dos cosas, el paso transependimario del líquido cefalorraquídeo y algo de leucoencefalopatía. Entonces, la teoría para esto, y es muy importante, la disminución de la distensibilidad vascular, que se acuerdan que dijimos que allá también habían cosas de producción de líquido cefalorraquídeo, y entonces por eso es más frecuente en personas de mayor edad, cuyos vasos ya no se distienden tan bien, y entonces esto es una cosa que es muy importante en cuanto a la, digamos, a la fisiopatología de por qué se produce la hidrocefalia con presión normal, y que también algunos lo denominan, algunos españoles en particular lo denominan hidrocefalia crónica del adulto, pero es toda esta misma entidad que les he mostrado. De nuevo recuerdo lo del DESH, la diferencia entre el tamaño de la cisura de Silvio y el espacio subaracnoideo periférico, que en particular nos diferencia los pacientes que tienen atrofia por enfermedad de Alzheimer del paciente que tiene hidrocefalia con presión normal, que los dos van a tener un trastorno cognitivo, pero el uno es tratable y el otro no. Entonces, se ha demostrado y la literatura dice que si nosotros nos fijamos en todos estos signos, por supuesto, tenemos que empezar con la clínica, pues va a ser mucho más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la volumetría? Entonces, el volumen de la cisura de Silvio, que ya se los he dicho, el volumen en la cisterna, por ejemplo, en las cisternas basales no sirve, es igual en pacientes con enfermedad de Alzheimer e hidrocefalia de presión normal, pero sí que la diferencia en el volumen del líquido en la cisura de Silvio nos puede diferenciar estos dos. Entonces, en este artículo, por ejemplo, nos dicen que las cisternas basales y la cisura de Silvio están agrandados en pacientes de edad avanzada con hidrocefalia con presión normal idiopática que responde a la derivación. Eso es algo importante porque podría ser que no. Y entonces esto apoya el diagnóstico de hidrocefalia con presión normal y sugieren que pues que hay algo que está bloqueando la salida de ese líquido cefalorraquídeo en las cisuras de Silvio. De hecho, también se ha demostrado que después de la derivación el paciente disminuye este espacio subaracnoideo, o sea, es como si se disminuyera lo que antes nos pareció atrofia. Entonces, estas son las imágenes que ya les mostré, y pues los mensajes para llegar a casa es que la hidrocefalia pues es la más importante enfermedad relacionada con el líquido cefalorraquídeo, está bien demostrada por imágenes diagnósticas, ventrículomegalia, yo creo que ya todos podemos diferenciar entre ventrículomegalia por atrofia de una ventrículomegalia por hidrocefalia. Siempre tenemos que buscar la causa de esa dilatación del sistema ventricular, siempre debemos tratar de identificar con las imágenes la causa si hay una obstrucción que sea dentro de los ventrículos. Si está por fuera, vamos a buscar si tiene un antecedente de una hemorragia subaracnoidea, si tiene un antecedente de una meningitis, pero también recordemos las otras causas de producción, los otros sitios donde se produce el líquido cefalorraquídeo, y aquí entran otras teorías un poco más modernas de por qué el líquido cefalorraquídeo se puede también aumentar. Y pues hemos visto el papel de la resonancia magnética, de la tomografía, de los estudios dinámicos del líquido cefalorraquídeo, pues para ayudar a los clínicos a evaluar los pacientes que tienen ventrículomegalia e hidrocefalia.